Este es un nuevo episodio de Latinoamérica Elige, aquí con su servidor Alejandro Ramet, coordinador de SFL Perú, ahora con este evento enfocándonos en Guatemala. Para iniciar este evento, primero quiero presentar a este ideal y tan buen panel que tenemos ahora, así como unos invitados de lujo. Primero quisiera que se presenten los panelistas, los conductores de este evento, tanto Ángel como Alberto. Bueno, vamos a comenzar primero con Ángel González. Por favor, quisiera que hagas una breve presentación de ti mismo y qué esperamos ver en este evento para posteriormente pasar con Alberto Ponce. Muchas gracias, Alejandro, y sean bienvenidos todos a este volumen más de Latinoamérica Elige, y en este caso estamos súper entusiasmados, honrados, porque es el turno de Guatemala. Y bien, bueno, en este caso mi nombre es Ángel González, soy coordinador senior de Estudiantes por la Libertad de Guatemala, resido en la ciudad de Quetzaltenango, soy activista, arquitecto y también artista visual. Con relación a este evento, pues lo que nosotros esperamos es poder conocer un poco más acerca del panorama electoral, tanto de México como en este caso nuestro país, Guatemala, y desde luego poder contrastar, ¿verdad? Los diferentes panoramas que se tienen, ver qué puntos de encuentro se pueden llegar a tener también, y sobre todo saber y conocer que el panorama electoral va mucho más allá de las elecciones en sí. Muy bien, procedemos a nuestro otro conductor, a nuestro otro panelista. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Agradezco primero la disposición tanto de José como Surama, Ángel, Alejandro y Alberto. Muchísimas gracias por haber tomado en cuenta a Guatemala y sobre todo la disposición de nuestros panelistas. Mi nombre es José Alberto Bulú y me conocen como Alberto Poncio. Digamos, soy coordinador local senior de Estudiantes por la Libertad Guatemala. También resido en Quetzaltenango, coincidimos con Ángel, no vivimos en la misma zona ni nada, pero somos de la misma ciudad ambos. También pertenecemos bueno, en mi caso pertenezco a otra red de jóvenes, RIE, y también soy activista y pues, ¿qué les digo? También soy emprendedor y... Bueno, creo que tenemos algunos inconvenientes con la conexión de José, pero ahora vamos a pasar a, por favor, que hagan una breve presentación nuestros queridos invitados. Quisiera empezar, por favor, con Surama Varillas y que nos cuente un poco acerca de ella y de cuál es su labor como activista. Muchas gracias. Primero quisiera comenzando a agradecerles por este espacio a cada uno de ustedes. Mi nombre es Surama Varillas, yo soy originaria de Retableu. Soy activista, soy defensora de los derechos humanos y ambientalista. Desde hace 6 años me encuentro haciendo voluntariados en diferentes espacios y creando espacios de formación e incidencia desde mi departamento hasta a nivel nacional, tanto para jóvenes y mujeres. He participado en diferentes espacios, tanto como Techo Guatemala, la Red Nacional de la Menstruación. Actualmente soy parte de la Secretaría de Relaciones Públicas del Modelo Interuniversitario de las Naciones Unidas en Guatemala. También soy embajadora departamental de la Fundación Oxlajucno. En el 2019 formé parte del Observatorio Electoral y eso me ha permitido poder tener una perspectiva más amplia de cómo es que se manejan las elecciones dentro de Guatemala. Muchas gracias. Adelante, por favor, con José Musaleno. El micro es todo tuyo. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que me congratula mucho estar de nuevo cuenta con cada uno de ustedes. Con José, agradecido contigo por esta gran deferencia que has tenido para con un servidor de invitarme. Alejandro, Ángel, les agradezco por ser
nuestros moderadores del día de hoy, y sobre todo compartir esta excelsa mesa con la queridísima Surama, a quien no tengo la oportunidad de conocer, pero ya desde ya le digo que somos amigos y tiene un fiel aliado acá en la Ciudad de México. Yo soy coordinador senior acá en la Ciudad de México, soy director de educación de la Red Mundial de Jóvenes Políticos también acá, y bueno, pues nada, esperemos que estos trabajos nos lleven a buen puerto, porque ojo, de lo que vamos a hablar es de la democracia, de esta gran utopía de la que siempre hemos hablado a lo largo de América Latina, y pues enhorabuena, muchísimas gracias, y sobre todo, gracias a usted que nos está viendo por seguir esta transmisión en vivo. Muchas gracias, le cedo los micrófonos. Muy bien, quisiera cederles por un momento a nuestros queridos conductores para que empecemos con este análisis de cuál es la realidad política en Guatemala. Tenemos entendido que las elecciones presidenciales, a diferencia de Perú, que fueron este 11 de abril, todavía son en 2023. Sin embargo, siempre es bueno estar actualizados acerca de cuál es la coyuntura que se da en este lugar. Así que, bueno, ante ustedes, cualquier pregunta, cualquier organización, tanto a Ángel como a José, les dejo. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, en este caso, más allá de irnos por la temática de preguntas y respuestas, me gustaría que pudiéramos relajarnos un poco, ¿verdad? Y que tomáramos esta como una reunión de amigos. Y más que nada, creo yo, es importante, o bueno, es muy interesante cuando hablamos con diferentes países, en este caso un país hermano, ¿verdad? Como es México, tan cercano, ver las similitudes que existen entre nuestros países latinoamericanos. Entonces, como bien comentaba Alejandro, nuestro país actualmente no se encuentra en un proceso electoral próximo. Otros países latinos sí están en este proceso, pero no por ello Guatemala queda exento. Es decir, muchas veces creo yo, como votantes, pensamos que de pronto las elecciones suceden cada cierto tiempo y solo cuando van a suceder o están próximas, como que les ponemos atención o les prestamos atención, y tenemos que saber que este proceso es continuo, ¿verdad? Entonces, pues, desde luego, ustedes son más conocedores del tema y quisiera que eh, me iluminaran, ¿verdad? Porque pues yo desconozco bastante de los temas legales, jurídicos. Y bueno, en este caso tal vez empezar por lo básico, ¿verdad? Nos gustaría conocer sus países y bueno, en el caso de Guatemala, que también nos pudieran explicar cómo se divide el Estado, cómo funciona el Estado. Entonces, en este caso, Surama, ¿podrías por favor contarnos un poquito cómo se divide nuestro estado? Y posteriormente le cedemos la palabra a José. Claro que sí. Bueno, en Guatemala se encuentra dividido en tres poderes, el cual es conocido como el organismo ejecutivo, que está integrado por el presidente de la República, por el vicepresidente, por el ministros y entidades públicas correspondientes a este organismo. También se encuentra el organismo legislativo, en el cual lo conforma el Congreso de la República, en el cual este está conformado por diputados que se encargan de legislar y ejercer el control de la aprobación de diferentes leyes dentro de Guatemala. Está el organismo judicial, que es el que vela el cumplimiento de la Constitución y leyes que son aprobadas por el organismo legislativo, siendo dirigido por la Corte Suprema de Justicia, la cual se divide en diferentes cámaras, la cual es la Cámara Civil, la Cámara Penal, la Cámara de Amparo y Antejuicios. Muchas gracias, Surama. José. Pues me parece que en toda la región de América estamos convencidos de esta división de poderes, sobre todo tenemos estas democracias participativas, ya sean mixtas de representación o de, en este sentido, abiertas o cerradas las listas, les llamamos. En México, efectivamente, igual que la hermana Guatemala, tenemos tres poderes, ¿no? Ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el ejecutivo tenemos al presidente, que ahora es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Efectivamente, me quiero adelantar un poco, Andrés Manuel es de una corriente de izquierda. En México nunca había gobernado una corriente de izquierda, no me quiero adelantar, solamente lo quiero poner, digamos, en este tono. Tenemos al legislativo, que son las dos cámaras, la alta y la baja, Senado y diputados, que forman el Congreso de la Unión, y tenemos, por supuesto, pues al Poder Judicial, en este caso la máxima autoridad,
sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando entremos en mayor diálogo les platicaré algo que está pasando en México, ¿no? Algo que no tendría que pasar constitucionalmente hablando, que es que el presidente ministro de la Suprema Corte tenía una vigencia de 4 años y hoy, pues, por algunos tejes y manejes del Poder Legislativo, se le va a ampliar el plazo hasta 2 más. Esto nos está reconfigurando que en nuestros países de Latinoamérica, quien tiene el poder técnicamente tiene también el poder de cambiarlo todo. Y concluyo con esta analogía de la rebelión en la granja de Orwell. Recordemos todos que ponían ahí la frase, todos los animales son iguales, ¿no? Y al final se termina por tergiversar la idea de todos los animales son iguales y concluyen, todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Entonces, parece que en la región latinoamericana nos está pasando eso, a diestra y siniestra se nos está cambiando las reglas del juego, porque aquellos que llegan al poder no quieren retirarse de este mismo. Pero bueno, no me quiero extender más. Ángel, te cedo de nueva cuenta los micrófonos. Gracias. Muchas gracias, José. Pero bueno, en este caso va a continuar Alberto. Gracias. No, y realmente me trae a colación una frase, una que leí de 12 reglas para vivir. En una ocasión me recuerdo que hablé de ese libro con José Musaleno. Bueno, a breve. Recuerdo unas tantas pláticas que hemos tenido ahí. Pero una frase de la primera regla, porque son 12, y la primera regla es enderezate y levanta la mirada, ¿va? Y les comento que la frase es: el poder cuando se extiende se perpetúa, ¿no? Y es lo que creo que podemos coincidir por ahí de repente, ¿va? Pero aquí la primera pregunta es, aquí ya viene la parte más bonita de esto, ¿va? Es que nos vamos conociendo, nos vamos interactuando, y es: ¿en qué poderes se divide el Estado, tanto en Guatemala como en México? Y ya nos dieron un pequeño plano de cómo estamos políticamente, ¿va? Ahora explíquenos y detállenos cómo es que en realidad debería funcionar los 3 poderes del Estado, si es que son 3 o más, ¿va? Así que les dejo la pregunta ahí y les cedo la palabra a Surama. ¿Cómo deberían de... ¿Qué dijiste? No sé si me va a repetir la pregunta, disculpa. La pregunta es: ¿en qué poderes se divide el Estado? Ahí para ya ir como que al hilo de la plática, ¿no? Oh, sí. Bueno, como les mencionaba, en Guatemala se está dividido por 3 poderes, ¿verdad? Que los conocemos muy bien, que es el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y cada uno tiene funciones diferentes. Por ejemplo, la del presidente, actualmente tenemos al presidente Yamatei, en el cual también posee un gabinete de ministros y sus secretarías correspondientes. En el legislativo, estos están conformados por los del Congreso, que son los diputados que tienen un periodo de 4 años y que pueden ser reelectos. Sabemos de que la función de estos es el poder legislar para mantener el bien de todos los ciudadanos. Y el judicial, que es el órgano que se encarga de que se vele los derechos de cada uno y cada una. También me gustaría mencionar de que existe algo que se llama pesos y contrapesos, en el cual mantiene como un equilibrio entre cada organismo, y esto ayuda a que un organismo con el otro no tenga más poder, ya que sabemos que existen como antecedentes, por ejemplo, del Serranazo o entre otros que ya conocemos nosotros como guatemaltecos, en el cual cierto organismo quiso como sobrepasar sus funciones, pero en este caso, el ejemplo del Serranazo, viene el organismo judicial y establece de que las cosas que están pasando no deberían de ser, y manda todo que vuelva a ser como debería, para que se respete esta prevalencia de la ley, ¿verdad? También tenemos otro ejemplo, cuando se legisla dentro del Congreso de la República, las leyes, antes de ser aprobadas, en una iniciativa se envía al presidente para que éste pueda dar su visto bueno a través de la sanción o un veto presidencial, como lo conocemos, que cuando algo no está bien, lo retornan para el Congreso de la República para que éste pueda ser modificado.
Entonces, este es un claro ejemplo de cómo es que cada organismo trata de respetar las leyes y la función del país como tal. Ok, gracias. Bueno, ahora vamos con José y nuevamente es la misma pregunta, ¿va? ¿En qué poderes se divide el Estado, pues, en México, ¿va? Muchísimas gracias, Alberto. Pues mira, quiero comenzar con, para mí, uno de los poderes más importantes a nivel internacional, que es, dirían los allegados a Kelsen, el imperio de las leyes, ¿no? En México tenemos, ya he reiterado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos prácticos, es el máximo tribunal constitucional del país, que encabeza el Poder Judicial de la Federación, ¿no? En este sentido, sus principales responsabilidades, pues efectivamente es defender el orden establecido, el imperio de las leyes, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno. Recordemos que México es una república federal, a través de pues ciertas resoluciones judiciales que va a emitir, además de que puede dar solución a controversias de manera definitiva. De hecho, eso es lo que hace, y sobre todo pues de estos asuntos que son de gran importancia para la sociedad. En esa virtud de lo que estamos hablando, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, de hecho, es decir, en el constitucional, pues no existe en nuestro país, y eso lo quiero decir, no existe en México, otra autoridad que se encuentre por encima o recurso legal que puede ejercerse en contra de sus resoluciones. Por supuesto, el artículo primero constitucional mexicano nos habla de los contratos y convenios internacionales de los que México forma parte, pero técnicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal en nuestro país, constitucionalmente hablando, ¿no? Este es el primer gran poder que tenemos, y quiero comenzar con ello porque me imagino que todos estaremos de acuerdo que si no existe un contrapeso en el legislativo y en el ejecutivo, como el judicial, técnicamente todos los países de América Latina terminarían por ser dictatoriales, ¿cierto? El poder legislativo es otro de los poderes que tiene el país. Este es un órgano constitucional del Estado. Además, va a tener a su posesión pues esta representación popular. De hecho, el poder legislativo emana de la elección directa, de la elección popular. De hecho, hay que decirlo, en México, de los tres poderes, dos de ellos se conforman por elección popular, por elección directa. Esto es un ciudadano, un voto, contrario a los Estados Unidos, que no es directamente el voto. Ahí hay, ya sabemos, distritos electorales, etcétera, etcétera. Pero en el caso mexicano, el poder legislativo es un órgano constitucional del Estado que representa esta iniciativa popular y es el generador, de hecho, de las normas con rango de ley. Además, efectivamente, es el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno, hay que decirlo. En México, el poder legislativo se deposita, ya lo mencioné, en dos cámaras: la Cámara Alta, que es la del Senado, y la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, y a ambas les vamos a llamar Congreso General o el Congreso de la Unión, ¿no? En ese sentido, se dividen en dos, ambas tienen facultades distintas, ¿no? En este sentido, y muchas veces en el ámbito local, hay que decirlo también antes de que se me pase, cada entidad federativa en México tiene su propio Congreso. En México tenemos 32 estados. Antes decíamos que existían 31 estados de la República más un distrito federal. Hace no muchos años el Distrito Federal se convierte en Ciudad de México porque posee su propia constitución. Tenemos el primer Congreso de la Ciudad de México, antes era la Asamblea Legislativa. Por tanto, hoy tenemos 32 estados con 32, es decir, 32 entidades federativas que tienen su propio Congreso y que muchas veces hace las partes del poder legislativo, ¿no? Este Parlamento o Congreso materializa el poder legislativo a través, pues efectivamente, de las leyes y que se legitima con el voto. Hay que decirlo, ¿no? La idea del poder legislativo pues surge en la Edad Media como una asamblea estamental, ¿no? Estamental, ya lo habíamos reconocido, y con la facultad principal de autorizar gastos de guerra del monarca o del emperador, pero no me quiero ir muy allá. En México tenemos estos principales dos poderes: el judicial, del que ya dije, Suprema Corte de Justicia; el legislativo, en dos cámaras, y tenemos el ejecutivo, ¿no? Que siempre lo platicamos
me imagino que muchas de las veces habrán encontrado esta significancia, ¿no? De qué es ejecutar, pues en todo caso, ejecutar es echar a andar algo, ¿no? Entonces, el presidente al final del día, que es en donde recae el poder legislativo, pues el legislativo crea leyes, ¿no? Pero si estas leyes están en el papel y son letra muerta, pues no sucede nada. Entonces, el ejecutivo justamente se encarga principalmente de ejecutar esas leyes a través de políticas públicas, a través de ordenamientos del campo gubernamental, etcétera, etcétera. Y cada estado de la República, de los 32, tienen su propio poder ejecutivo, que recaen en este caso en los gobernadores, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, tenemos a Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno, y los 31 demás gobernadores a lo largo de la República Federal. Además, hay que decirlo, el país como totalidad, es decir, el México como una federación, tiene el propio, es decir, tenemos 32 mini presidentes, gobernadores, 31 gobernadores y una jefa de gobierno, que son 32 como entidad, y en suma toda la federación tiene un propio poder ejecutivo que recae en el presidente de la República, que en este caso es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, espero haber sido un poco claro en este entramado. Tenemos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y cada uno de ellos con sus reordenamientos, ¿no? Tal vez lo rescatable en este caso sería pensar en ello, que tenemos en toda la federación un único representante a nivel nacional, que es el presidente de la República, y cada uno de los estados tiene pues sus propios gobiernos internos, ¿no? Que son gobernadores, y en este caso la Ciudad de México, pues la jefa de gobierno. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, a ambos, ¿verdad? Por ampliarnos el panorama acerca de cada país. Y en este caso surge una cuestión interesante, referente a las elecciones democráticas. Ante la ley, bueno, claro, está establecido de que sí se tienen estas, pero ustedes a nivel personal consideran que realmente existe esta democracia para estos tres poderes. ¿Podrían comentarnos un poco acerca de eso? Le cedo el espacio a Surama y posteriormente a José. Gracias, Ángel. Bueno, primero debemos de recordar y mencionar qué es la democracia. Y esta es la forma en la que el gobierno cede el poder en el ejercicio del pueblo, mediante mecanismos legitimados de la participación en la toma de decisiones políticas. Bueno, en Guatemala se hace a través del sufragio universal, libre y secreto, a través del cual podemos elegir a los dirigentes y a los representantes por un periodo determinado. A cada 4 años, los guatemaltecos y guatemaltecas vamos a emitir nuestro sufragio para poder elegir al presidente, al presidente y el vicepresidente a la vez, a los diputados y a los alcaldes. Pero ¿qué sucede con el organismo judicial y con otros órganos como el Ministerio Público, la PDH, la PGN? Con esto podemos hablar de las elecciones de segundo grado, que al momento que los guatemaltecos vamos y emitimos nuestro sufragio para el organismo ejecutivo y legislativo, les estamos dando la facultad para que estos puedan tener intervención en la elección. Por ejemplo, en la elección del procurador en la PDH, el Pleno del Congreso de la República es el que se encarga de su elección, pero por el Procurador General de la Nación, el presidente es el que lo elige. En Guatemala poseemos elecciones cerradas. Guatemala cuenta con un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, por lo que el electorado debe votar por un listado previamente dado por el partido y no tiene la opción de modificarlo. Esto, según la teoría, debe de fortalecer al partido. Sin embargo, en Guatemala los partidos se vuelven más débiles y duran poco. Así como la política está altamente dirigida a la persona y no a la entidad partidaria como organización enraizada en la sociedad, es decir, el electorado vota por el individuo y no por un partido en común para la institución. Entonces, para mí realmente las elecciones en Guatemala se puede ver que sí son democráticas, pero no para todos los órganos como tal. Es el claro ejemplo que para el organismo judicial, los magistrados son elegidos por el Congreso como tal. Entonces, debemos de ver que existe como elecciones de primera y de segunda, y basado en esto, podemos nosotros hacer el análisis propio. José. Sí,
Andaba yo silenciado, ¿eh? Siempre pasa en un evento así. Le agradezco, de hecho, Surama siempre me roba las palabras, ¿no? Porque ya decimos nosotros, nuestras democracias son copia casi fiel de los Estados Unidos, ¿no? La crítica de los europeos para con América Latina siempre fue, ¿por qué no son parlamentarios, ¿no? ¿Por qué no tenemos una democracia tipo parlamentaria? En este sentido, pues porque copiamos mucho del sistema democrático estadounidense. No tanto en el proceso de los distritos electorales, pero sí en la cuestión del voto, de la elección del Ejecutivo y el Legislativo. En el caso del parlamentarismo lo conocemos, la gente vota por un parlamento y del parlamento surgen los otros dos poderes, ¿no? El judicial y el ejecutivo, y en nuestro caso no, en México elegimos tanto legislativo como ejecutivo, y del ejecutivo nace el judicial, pero eso es otra cuestión. Ahora, ¿qué pasa con el árbitro? Si me permiten hablar un poco de si México es democrático, yo creo que sí, pero no tenemos tantos años de serlo, ¿no? México hemos sabido la crítica durante todo el siglo XX, y hay que decirlo tal cual, México sufre su revolución a inicios del siglo XX, y no es sino hasta fines del 20 cuando logra ser un país democrático, ¿no? Casi 100 años, poco menos de 100 años nos tardamos para ser democráticos, y aunque teníamos un sistema de partidos y aunque existían partidos que pugnaban por participar en la democracia y que existía el PRD, el PAN, etcétera, etcétera, pues había siempre un gran ganador que es el PRI, el Partido de la Revolución Institucional, que de hecho su nombre es un oxímoron, ¿cierto? Porque de la revolución institucional, ¿no? Ahí hay un oxímoron casi tal poético, pero en México existió el corporativismo, ¿no? El clientelismo y cosas por el estilo. Entonces, teníamos un sistema de partido hegemónico, en términos sencillos, no quiero aquí traer tecnicismo ni mucho menos, era un partido hegemónico, era un partido que sí permitía tener oposición, pero para legitimarse a sí mismo. Es impensable que en México teníamos un partido político que es el PRI, que tenemos todavía, pero que en ese entonces ganaba por porcentajes irrisorios, ganaba con el 98, casi 100% de todo el padrón electoral. Había gente muerta que decían que votaba, y esto es real, ¿no? Cuando tú ibas a comunidades muy alejadas o no necesariamente alejadas y preguntabas por fulanito de tal, la gente se reía, decía, mi abuelo que falleció hace 30 años sigue votando por el PRI. Entonces teníamos una impresionante democracia en el país, porque por supuesto, ¿no? Todo el mundo votaba y todo el mundo hacía la fiesta democrática, pero era falaz, ¿no? Entonces, en el término de la democracia, todo el mundo reconocemos que el demos, ¿no? Es el pueblo y el kratos es el poder del pueblo. Esto es muy romántico, muy interesante, sobre todo de cómo surge el término de la democracia. Sin embargo, no hay que olvidar que los grandes hoy caudillos democráticos, ya no les vamos a llamar caudillos, sino populistas, los grandes populistas del voto universal, se arrogan de esta voluntad general, tipo siglo XVIII Rousseau, para decir en favor o en responsabilidad del pueblo hay que hacer esto, ¿no? ¿Cuánto no se ha hecho por el pueblo? E incluso en detrimento de este. Entonces, no hay que olvidar que electoralmente hablando, Hitler llegó al poder, ¿no? Hitler no llegó al poder por una cuestión militar. Hitler llegó al poder gracias a las urnas. No hay que olvidar que muchos dictadores a lo largo de América Latina llegaron al poder por el voto. Entonces, hay que crear instituciones, pues, que velen por salvaguardar la democracia de nuestros países. En este caso, quiero aterrizar mi respuesta. En México tenemos al árbitro. Si vamos a jugar a la fiesta democrática, tenemos que tener un árbitro. En el caso de México, nuestro árbitro, hasta en 1990 se conforma el IFE, ¿no? Se crea el Instituto Federal Electoral para darle más certeza y garantía a las elecciones. Previo a los 90 no teníamos ningún árbitro, el árbitro era el propio Estado. Imagínese usted que el propio Estado, el propio presidente organizaba las elecciones que iban a asegurar la elección del próximo presidente, por supuesto, de tu propio país o de tu propio partido político, ¿verdad? En este caso el PRI. Entonces, México yo considero que tiene sus principales elecciones libres, abiertas, ya por allá del 94, cuando incluso se vienen los primeros observadores de manera internacional, cuando el partido en el poder permite que observadores externos vengan a vigilar, a salvaguardar el voto, ¿no? Y sobre todo con la Constitución, la reforma que se hace en el 96, en donde se otorga al IFE la autonomía, ¿no? Esta independencia al IFE, ¿no? Existe una independencia, una secularidad del Estado
con respecto al árbitro, porque no puede ser que el árbitro forme parte de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y tampoco hay que olvidar algo, en México el voto a la mujer llegó muy tarde en México, ¿no? El voto a la mujer llegó en el 55, si no mal me equivoco, entonces técnicamente la mujer en México no tiene ni un siglo de votar. A lo que me refiero es que somos democracias endebles, somos democracias sin ser arrogantes y sin ser grosero, somos democracias en pañales, por eso hay que salvaguardar mucho el ente democrático, pero ojo, tenemos que propender hacia una democracia liberal, hacia una democracia con ideales liberales. ¿Qué quiero decir? Tenemos que propender hacia democracias con límites del Estado. Hay gente que propende a democracias totalizantes, en donde el Estado sea todo, en donde el Estado sea completo, en donde el Estado efectivamente, como diría Max Weber, sea aquel que posee el poder legítimo de la violencia. Y yo creo que no. Yo creo que si vamos a jugar a la fiesta democrática, juguemos también a ponerle límites al poder. Hay que ponerle límites al propio poder, ¿no? En este sentido, bueno, al final del día existe una postura, ¿no? En donde hay una bienvenida o hay una recogida de caracteres internacionales, sobre todo cuando México al final suscribe en su primer artículo constitucional los demás convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y me parece a mí, con eso concluyo la respuesta para que no se haga tan soliloquio o un monólogo aquí, a mí me parece que México tiene su primera elección democrática en el 2014. Y me van a decir ustedes, entonces, Manuel, ¿quieres decir que México no tiene más de 7 años, 8 años de democrático? Efectivamente. ¿Por qué? Porque es hasta el 2014 cuando el IFE, el Instituto Federal Electoral, se reforma, hay una reforma en materia legislativa en el 2014 para convertirse en el Instituto Nacional Electoral que le dota de completa autonomía del Estado. Entonces, cuando tienes un árbitro serio, pienso yo que existe una verdadera fiesta democrática. El problema como todo es que el INE tiene un gran talón de Aquiles que es el Consejo General del INE, donde los miembros del Consejo General, que son ciudadanos en principio, que obedecen a las facciones políticas determinadas, tienen mucho sesgo. Entonces, me parece que si no tuviésemos un problema de la conformación del Consejo General del INE, el INE todavía podría estar mucho mejor, pero creo yo que para ser países que democráticamente hablando están o estamos en proceso de madurar, creo que vamos bien. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, José. Y bueno, creo que aquí voy a agregar una frase con todo lo que previamente mencionaron y es esta que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, bueno, ya conocimos un poco acerca de los panoramas. Adelante, Alejandro, perdona. Sí. Bueno, antes de que hablen acerca de un poco, quisiera que hablen de los partidos más tradicionales, a pesar de que creo que en todos nuestros países había un resquebrajamiento, una desinstitucionalización de los partidos tradicionales. Sin embargo, quería preguntarles algo que creo que compartimos los 4 países, porque tanto mi persona, que soy de Perú, como Hidalberto, que también está organizando toda esta campaña, que él es de Bolivia, y tanto México también como Guatemala tienen una importante población indígena. Justamente lo que quería decir es qué tan reflejado se ve en porcentajes la votación de los pueblos indígenas en sus respectivos países, ¿no? Quizás después les compartimos un poco de nosotros. En Perú sí representa un buen porcentaje y quería saber que junto con los partidos más bien cuánto representa esto en las votaciones, ¿no? En porcentajes y qué tanto ha influido en los procesos, si es que han considerado o si es que no influencian también. No sé si gustas comenzar, Surama. Claro que sí. Bueno, realmente considero que antes de las elecciones del 2019 era muy poca la votación que existía por parte y la participación por parte de los pueblos indígenas, pero creo que las últimas elecciones es un gran ejemplo de una representación, y es que no tengo el dato exacto, pero existe un partido que incluso llevó a una de sus candidatas presidenciables, mujer de pueblos indígenas, a un lugar gran importante, y que de tal manera era conocida. Esta persona incluso es de Retableo,
Esta persona se ha caracterizado por trabajar a nivel comunitario y considero que para muchos de los pueblos indígenas fue representativa, porque realmente desde años atrás, elecciones pasadas, no mirábamos esta participación, porque normalmente se idealiza como el candidato presidenciable o los candidatos a diputados, como la persona ladina mestiza, de clase media alta o posiblemente de clase media baja, pero se tiene un perfil de cómo debe de ser un político en Guatemala. Y viene el 2019 y rompe todo estereotipo, llevando a una mujer de pueblos indígenas a no recuerdo si quedó como en el tercer o cuarta posición, pero eso fue un gran impacto porque venían candidatos atrás que eran como el perfil idóneo y el que se creía que eran hasta los posibles presidentes ya, pero no, o sea, fue la sorpresa. Y basado en esto considero de que en las siguientes elecciones sí existe una posibilidad de que sí haya más participación, más involucramiento incluso de los pueblos, porque esto quiere decir de que están siendo tomados en cuenta. En Guatemala son muy pocos los partidos políticos que están conformados por los pueblos indígenas, pero al menos puedo mencionar 2, 3, 4 partidos que hasta el momento sí están involucrados dentro de los pueblos, pero no sé, creo que esto es como lo que tenemos que nosotros ver y visibilizar también, porque como guatemaltecos debemos comprender que Guatemala está conformado por una población muy grande, eh, ladina mestiza, de los pueblos xincas, garífunas, entre otros indígenas de diferentes, ya que en Guatemala están personas cachiqueles, cachí, mam, que es en la parte de Retableu, y entre esto podría mencionarles. Me parece muy importante lo que dice Surama, el tema de la representatividad, ¿no? Cómo ciertos ideales se pueden recoger o no. Y yo lo hilo con el tema de la educación, ¿no? Aquí me gustaría plantearles una idea muy interesante. Cuando Vicente Huidobro, justo, recuerdo más o menos la anécdota, no de memoria fotográfica, pero reflexionaba, ¿no? Con este ideal del artista como creador absoluto, ¿no? Y cuenta que llega un indígena de Sudamérica y le dijo, ¿no? Poeta, no cantes la lluvia, haz llover, ¿no? No cantes lluvia, poeta, haz llover. ¿Cuánto pueden ofrecernos nuestras culturas madre, nuestras culturas de origen? Yo creo que demasiado. Y yo creo que justamente por ello tendrían que formar parte de la representatividad en México y no ser ya más un grupo vulnerable, un grupo vejado, un grupo que se le ha azotado, ¿no? No solamente desde tiempos inmemoriales. Yo creo que en la actualidad siguen siendo sobre todo relegados a la miseria humana, ¿no? Que muchas veces es inexistente. Yo creo que incluso son de mucha más calidad que todo o cualquiera de los que puede estar aquí. Pero bueno, me parece que la presencia del indio, o mejor dicho, del indígena en el caso de México, pues ha estado muy presente en la conciencia mexicana desde la época no solo actual, sino desde la época colonial, pero siempre reviste un posicionamiento encontrado dependiendo del cristal con que se mira. Por ejemplo, a finales del siglo XIX van a ser diversos actores de la sociedad que habrían de demostrar su completo desprecio hacia los pueblos originarios porque se aducía de una manera casi arrogante que como eran originarios y como eran gente salvaje, sobre todo analfabetas, pues que estaban faltos de toda razón, ¿no? Sin embargo, bueno, ya en el México postrevolucionario, de hecho eso fue un aporte importante, el aporte importante de la revolución fueron estas clases vejadas, ¿no? Que al final se sumaron al caudillaje, se sumaron a los grandes caudillos de la nación. Por ejemplo, el máximo ejemplo en nuestro caso es Emiliano Zapata, tierra y libertad, luchaba Zapata justamente por ello, y estas pugnas, este proyecto de nación, pues contempla las peticiones de estos grupos sociales que se inscriben en la Constitución de 1917, que es la que tenemos en la actual vigencia en nuestro país,
y sobre todo, pues bueno, la cual marca el fin de la revolución y que tuvo su inmediato antecedente, ya les digo yo, en la lucha zapatista, ¿no? Que propugnó por la reivindicación de los pueblos y más en específico, pues por esta creación de espacios para los indígenas, ¿no? De ahí que yo considero que el latente dinamismo político, pues bueno, se propusiera desde entonces, pues el garantizar el reparto de las tierras y nutrir esta exaltación del sentimiento nacional y de unificación. De lo que estamos hablando es que el México postrevolucionario siempre se buscó a través de la educación el sentimiento de unificación nacional, de la idea del mexicano, es decir, hacia un proyecto de nación postrevolucionario, ¿no? No por nada nuestro premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, en El laberinto de la soledad decía, pues por supuesto, el mexicano es una persona hermética que siempre está de fiesta para ocultar su tristeza, ¿no? El mexicano tiene esta noción de la embriaguez, tipo el Esplende París de Charles Baudelaire, ¿no? Embriagados de lo que sea, de vino, de amor, de felicidad, pero embriagados, ¿no? El mexicano es un hombre embriagado, un hombre y una mujer embriagado, pero me parece que posee una herida que nunca cierra. ¿Y cuál es esta herida? La herida de la mancillación, la herida del pecado original, la herida de la violencia, la herida de la corrupción. Hoy no hay mayor herida que el mexicano posea que la herida de la corrupción. Hoy, lamentablemente, muchos pensamos que México es un país corrupto ya desde nacimiento, ¿no? Y yo soy una persona que cree todo lo contrario. Efectivamente, me parece que el problema de la representatividad o nula representatividad por parte de los partidos políticos hacia nuestros pueblos originarios es lamentable. Incluso el artículo 2 constitucional les da el posicionamiento a los pueblos originarios indígenas como lo que son, como los pueblos madres de nuestras culturas, ¿no? Nosotros en otrora decíamos los dialectos, la lengua madre que ellos hablan, nosotros de manera vulgar decíamos los dialectos, ¿no? Despreciando. Íbamos en el metro de la Ciudad de México, escuchamos a dos náhuatl hablar la lengua madre, el náhuatl, y entonces la gente común, la gente vulgar como un servidor, volteamos y nos los quedábamos viendo feos, pensando, y disculpe usted la expresión, indio patarrajada, ¿no? Qué lamentable era la comunicación de ese entonces. Qué bueno que hoy estamos en otros tenores, qué bueno que hoy reconocemos los derechos humanos y qué bueno que la mentalidad nuestra del citadino ha cambiado y sobre todo existe un mejoramiento y también una búsqueda de la perfeccionabilidad en comunidad, ¿no? Un dinamismo social también implica el reconocer al otro. Y el reconocer al otro, evidentemente, es reconocer nuestras propias raíces. Si uno no conoce sus raíces, está condenado, pues, a hacer nada en este plano existencial y terrenal. Concluyo con esto. En México existen partidos políticos que, si bien representan los ideales de la comunidad, en su caso el PRI es el gran ganador de la revolución, el PRI no tal cual de origen, ¿no? El partido, el PNR y el PMR, posteriormente el PRI, pero lo más importante hay que decirlo, en el 94, por eso el año 94 en México tiene una gran importancia, no solo porque yo nací en el 94, he de decir y he de divulgar mi edad, en el 94, el 1 de enero de 1994 se da el levantamiento más importante de los pueblos originarios en México, que se origina con el llamado EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, encabezado por el subcomandante Marcos, hoy el subcomandante Galeano, y efectivamente fue una pugna que los pueblos originarios buscaron contra el despotismo, contra la barbarie de ese PRI arcaico, de ese PRI tiránico, que en el 68, en la noche de Tlatelolco, mató a estudiantes, vil y cruelmente, hay que decirlo así. En el 68, el 2 de octubre de 1968, el PRI perpetró una de las peores matanzas de estudiantes que hubo en México. En el 71 no fue el no caso contrario, también mataron estudiantes en el famoso halconazo. Entonces, en el 94 efectivamente ya no estábamos en esta misma visión, íbamos a cambiar de siglo, ya estaba muy próximo los 2000, entonces me parece que no hay una representación todavía de los pueblos originarios, como no la hay de las minorías en general, ¿no? Y quien hoy se arrope la idea de defender una minoría, lo busca por el tema electoral, y hay que decirlo claro, en México, quien propugna por una minoría es por una cuestión electoral. En otrora fueron la comunidad LGBTIQA quien se defendió o quienes apoyaron los partidos políticos por una cuestión de votos.
Hoy somos los jóvenes, porque somos una gran mayoría, tenemos una de las comunidades de jóvenes más grandes a lo largo de la historia. Entonces, hoy a los jóvenes nos voltean a ver, pero mañana serán otras minorías. Las minorías en México son vistas solamente por cuestiones clientelares, de votos, y una vez que se consigue el último fin, se nos olvida y se nos relega al maldito pasado, como diría uno de los escritores malditos, ¿no? Uno de los poetas malditos. Pero bueno, lo dejo por acá porque si no ya lo voy a volver un soliloquio. Muchas gracias. No te preocupes, José, es, bueno, ahí sí que bastante interesante todo lo que nos comentas, sobre todo para nosotros guatemaltecos poder conocer un poco del panorama mexicano. Y bueno, creo que ya conocimos bastante acerca de cómo funciona el tema, bueno, cómo están divididos los poderes en nuestros respectivos países, así como cómo se van estructurando, ¿verdad? Los procesos democráticos. Pero en este caso quisiéramos ya para aterrizar, porque, bueno, el tiempo pasó volando. Nos gustaría a su criterio abordar el siguiente tema y luego, desde luego, vamos a tener un punto para poder también conocer la perspectiva tanto de Alberto como de Alejandro. Esta noción, digamos, va para nosotros cinco y es, ¿creen que el sistema, en este caso, el sistema es resultado, es decir, los políticos que tenemos son resultado del sistema o el sistema es resultado de los políticos? Y también que nos pudieran comentar qué creen ustedes o qué cambios serían buenos para poder tener mejores democracias. Es decir, si ustedes tuvieran el poder de hacer estos ajustes, ¿verdad? ¿A qué le apuntarían ustedes? Entonces, le dejo el espacio a Surama para que nos pueda comentar. Nuevamente, repito la pregunta que va para todos, es, ¿los políticos son resultados del sistema o viceversa? ¿Y qué acciones emplearían ustedes como para poder tener una mejor democracia? Te dejo el espacio, Surama. Gracias, Ángel. Creo que esta pregunta es muy compleja y realmente hacer un análisis de ello me ha llevado como mis dudas. Yo pienso de que puede ser un poco de ambas. Al momento de que nuestros legisladores crearon las leyes, posiblemente no lo hicieron como con la visión de dejar lagunas legales como las que existen en Guatemala dentro de cada una de las leyes. Pero entonces en este momento podemos decir de que basado en los años y la evolución que hemos tenido y la misma corrupción que se maneja dentro de Guatemala, el sistema ya es como muy atrasado, ya no está actualizado, ya no ha evolucionado como debería de evolucionar, como lo que se habla en derecho, de que el derecho evoluciona conforme a la sociedad. Entonces puedo decir que actualmente el sistema es resultado de los políticos. Porque si Guatemala tuviera mejores políticos con una visión de que no van a entrar a un puesto de presidentes, de alcaldes, en las mismas secretarías o trabajando en las mismas municipalidades, de que comienzan robando desde lo poco, por ejemplo, puedo hablar de que robamos utensilios de la oficina y decir, bueno, es que esto no es nada, ¿verdad? Y lo comenzamos como a normalizar. Esas pequeñas cosas se vuelven grandes a lo largo del tiempo. Entonces, para mí, en esta época puedo decir de que que los políticos son resultado del sistema, porque si nosotros y cada uno de los políticos no cambiaran, porque sabemos que al momento de que son las campañas electorales, ellos ofrecen de todo, que ellos dicen ser personas probas, personas que realmente van a responder por cada uno de nosotros, porque sabemos que al final son nuestros representantes. Y en este Pero caso, ¿qué acciones llevarías a cabo como para poder mejorar esto o corregirlo? creo que son acciones que ya estoy realizando actualmente y es lo mismo de crear espacios de formación e incidencias políticas, porque creo que al final, desde los jóvenes, podemos hacer el cambio. Si existe una formación para la misma juventud, podemos tener una visión más amplia
puedo decir, de que tenemos como la conciencia de saber qué es lo bueno y lo malo. También es importante poder crear estos espacios a nivel comunitario, que son unas comunidades las más afectadas. Decimos, bueno, es que en las comunidades existen los acarreados, bueno, es que en las comunidades los compran con una lámina, pero ¿por qué sucede esto? Porque no existen estos mismos espacios de igual manera. Pueda que existan en el área urbana, pero ¿qué sucede con el área rural? Que es la normalmente olvidada. Entonces, nuestro compromiso para cada uno de nosotros, los guatemaltecos y guatemaltecas, es seguir formando. Los que ya estamos formados debemos de comprometernos a formar a otros, que al final, sin importar la edad, todavía podemos hacer un cambio. Yo aún tengo esa esperanza, puede ser hasta una utopía, de que Guatemala en un futuro pueda cambiar y disminuir la corrupción que se maneja, que es lo mismo que ha hecho que tengamos varios problemas sociales como la desnutrición, la pobreza extrema, que Guatemala en esto es lo que tiene un ranking muy alto, ¿verdad? ¿Por qué no decir que Guatemala tiene un ranking muy alto en, no sé, en poca desnutrición? Pero no es así. Creo que ya hasta competimos con Haití, ¿verdad? En cuál es el país con mayor desnutrición. Pero si no se robaran ese quetzal de diferencia a cada funcionario, podría ser algo que pueda aportar a la desnutrición. Y al final, así como existe la corrupción para mí es como lo peor de lo peor que puede existir en un país, y que al final Guatemala todavía sigue sufriendo. 2015 para Guatemala fue como la forma de que todos los guatemaltecos nos pudimos dar cuenta de que no estaba bien, de que ya no podíamos normalizar, de que, bueno, sí, está robando, pero robó poco a comparación de otros, ¿verdad? O sea, ahora es como, Totalmente, bueno, está robando totalmente, Surama. Ajá, Sí, está robando y muchas está gracias. robando. Muchas gracias. Perdona que te interrumpa, pero ya por cuestiones de tiempo quisiera que todos pudieran dar una conclusión final, pero concuerdo totalmente. El tema de la corrupción es algo que nosotros tenemos que ir depurando en nuestros sistemas, ¿verdad? Sumamente importante. En este caso te cedo también el espacio, José. Trataré de irme lo más rápido, pero no prometo nada. Estoy muy de acuerdo con Surama. De hecho, antes de terminar mi intervención, le agradezco que esté compartiendo el escenario conmigo. Es una gran expositora y me siento muy honrado de tener a una amiga y una aliada y hermana del país latinoamericano, en este caso Guatemala, con nosotros. México es tu casa, ven cuando gustes, acá te recibiremos bien. Y con el respectivo tequila, claro que sí. En este sentido, bueno, ¿qué haría yo? Yo creo también que estoy haciéndolo ya algo, como dice Surama, yo creo que ya estoy proyectándome hacia algo. Primero que tenemos que entender es, los políticos no son ningún tipo de mesías, los políticos no son un tipo de Dios que van a salvarnos y con la varita mágica, esa mentalidad de que el político se reviste o está canonizado, hay que eliminarla, ¿no? Hay que eliminarla. El político no es ningún ente abstracto en el sentido de la religiosidad, ni está ungido de ninguna pleitesía, no, para nada. Ni hay que rendirle sumas pleitesías. El político es una persona como tú y como yo, que llegó a un cargo de elección popular porque así la gente consideró que el proyecto que encabezaba era justo, necesario, viable y se enmarcaba en la realidad social. Si un político a ti te viene a decir que va a cambiar las cosas de 3 años o de 6 años en el caso de los presidentes y ya, te está mintiendo, te está vendiendo paja, te está vendiendo falsas ideas y hay que no votar por él o hay que evitar votar por ese tipo de gente que al final lo conocemos como demagogos, ¿no? Me gustaría citar a una persona, el ensayo se llama Los dilemas del Estado moderno según Max Weber y con ello concluyo para que puedan los demás también dar sus conclusiones. Cito tal cual: también los partidos políticos reciben el impacto de la democratización. En lugar de seleccionar líderes natos, tienden a producir demagogos, es decir, personajes dispuestos a utilizar sin miramientos los medios que les aseguren la captación de las masas. A los políticos de hoy, ya se recita, a los políticos de hoy, con eso concluyo, lo único que les interesa es quedarse en el poder, perpetuarse. Hay un autor, Robert Nichols, que a mí me gusta con La Ley de Hierro, quien dice organización, dice oligarquía, y lamentablemente cada vez más el enunciado de Nichols se hace fehaciente y cada vez más se hace verdad. Ahí donde existe democracia, ahí donde existe organización, ahí existe tiranía, ahí existe poderes
técnicamente indisolubles, poderes que llegaron para quedarse, y eso no es parte de la democracia. ¿Qué haría yo para propender a una mejor democracia? Primero, más instituciones autónomas y verdaderamente autónomas, que no estén bajo el ala de nadie más, que sean autónomas y que puedan decir lo que tengan que decir y que tengan que funcionar como tengan que funcionar. Vamos a fomentar la educación en materia democrática y sobre todo regresar a los valores democráticos. La participación es sumamente importante. Hoy vemos que una gran cantidad de gente no participa y bueno, yo lo dejaría por aquí porque ya nos quedan 4 minutos y cierro con lo que sigue. Recuerde usted que me ve todos los días de su vida, ser feliz, porque no pasa que un buen día despierte yo, despierte usted y sea menos que nada. Muchas gracias por la invitación. Ángel, Surama, José Alejandro, quedo de ustedes para cualquier otro evento. Con gusto estaré con ustedes acompañándolos. Saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias, José. Y en este caso le cedo el espacio a Alberto, que creo que nos tiene una noticia. Mil disculpas porque creí que teníamos tiempo limitado en la sala de Zoom, así que mis disculpas por cortarles el tiempo. Ahí sí que qué pena. Alberto nos va a dar un poco la noticia de que sí nos vamos a poder extender un poquito más porque creo yo el tema está bastante interesante. Así que te dejo el espacio, Alberto, y también como para que puedas dar tu opinión. Alberto, ¿estás por acá? Alberto, ¿nos escuchas? Ya, ya. Bueno, yo creo que era con lo que comentaba Surama hace ratos hace 2 preguntas acerca de las personas que habían llegado, digamos, un candidato indígena a la presidencia, ¿no? Como candidato a la presidencia era el partido MLP, si no recuerdo, era Telma Cabrera, quien todavía quedó por sobre Álvaro, uno de los hijos de los Arzú, no sé mal, era Roberto Arzú, por ahí hace una campaña electoral incluso, ¿no? Con lo que comentaba con José, ¿no? Acerca de las raíces, ¿no? Pero también recordemos que quien no conoce su propia historia, pues no sabe cómo irá su futuro, ¿no? Entonces, vengo a hacerles una pregunta, realmente, pues siguiendo el hilo del programa. Vamos, y dice, los funcionarios electos gozan de inmunidad parlamentaria o diplomática, digamos, esto es en el plano de Guatemala y de México. Entonces quisiera conocer como que esas 2 perspectivas, saber cómo es que estamos ahí. Gracias. Surama. Entonces vamos con Surama. Ahí está, listo. Bueno, en Guatemala se maneja algo que se llama antejuicio y es que es algo que se cubre a través de la ley en materia de antejuicio, que establece que es la garantía que le da la Constitución Política de la República de Guatemala otorgada a los funcionarios públicos o a los designatarios para no ser detenidos ni sometidos a procedimientos penales ante los órganos jurisdiccionales correspondientes sin que previamente exista una declaratoria de autoridad competente que haga lugar a deformación de causa de conformidad con la disposición establecida por la ley. El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, es irrenunciable. Los funcionarios públicos no pueden decir, bueno, ya no necesito el antejuicio, ¿verdad? Entonces, o lo voy a rechazar, voy a renunciar a ello, o lo voy a vender. En este caso, el antejuicio termina cuando el designatario termina su ejercicio del cargo. En Guatemala, el antejuicio va dirigido para tanto el presidente, el vicepresidente, para los diputados, para los magistrados y jueces, para gobernadores, para el Contralor General de Cuentas, para el Fiscal General de la República, para el Procurador General de la Nación, para los alcaldes de cada municipio, para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, para el Procurador de los Derechos Humanos y para cada diputado de la Asamblea Nacional Constituyente.
cabe mencionarles de que también, así como existe el antejuicio, dirán ustedes, bueno, entonces, ¿quién conoce el antejuicio para cada uno de ellos? Y es que esta ley en materia de antejuicio establece de que, al menos en el caso del Congreso de la República, se encarga de conocer los antejuicios para el presidente, para el vicepresidente, para el Tribunal Supremo Electoral, para los ministros de Estado, para el mismo Procurador de los Derechos Humanos y el Procurador de la Nación. En el caso de la Corte Suprema de la Justicia, le corresponde conocer el antejuicio para cada uno de los diputados del Congreso de la República. Entonces, esto, como les mencionaba, es algo que el funcionario toma al momento de que asume su posición, pero al finalizar, por ejemplo, en el caso de los diputados, el periodo de 4 años, finaliza esto, finaliza el antejuicio y después de esto ya pueden ellos ser sometidos a juicio como un ciudadano normal. Entonces creo que al final es la garantía que le da a muchos a poder también como poder hacer actos de corrupción. Sabemos y tenemos ejemplo en Guatemala de que basado en la misma corrupción que se manejan en ciertos personajes, hacen y deshacen en el país, ¿verdad? Pero al momento de que son sometidos, en Guatemala se está manejando algo que ya como que cada organismo está siendo manejado por las mismas personas, entonces ya es difícil de que les puedan quitar el antejuicio y que puedan ser sometidos ante la ley como tal. Antes de cederle la palabra a José, quisiera agregar un comentario. En este caso, el tema de los antijuicios es sumamente curioso, ¿verdad? Porque uno de los principios de los cuales deberíamos gozar en cada país, ¿verdad? Es esta igualdad ante la ley. Y es curioso, y hago mención a lo que nos decía José de Rebelión en la Granja, ¿verdad? De que todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros, ¿verdad? Entonces creo que ahí la dejo y te cedo la palabra, José. Sí, pues en ese sentido estoy de acuerdo con lo que han comentado cada uno de ustedes. Igual no pude, perdón, pero está pasando aquí el servicio de seguridad. Dale, tranquilo, tranquilo. Patrulla. No hay problema. Pero bueno, en México tenemos la figura del fuero constitucional, ¿no? En sencillas palabras, como cada legislador, diputado, senador, no solamente de manera federal, sino local, exceptuando algunos estados, pero casi todos, gozan de fuero constitucional. ¿Qué quiere decir? Que como al final del día son representantes de la nación, ¿no? Y no pueden estar preocupados por si van a estar siendo perseguidos por uno u otro delito. Al final del día, bueno, el esfuerzo se les gratifica no solamente con dinero, sino que el pueblo les brinda protección, ¿no? ¿De qué manera? Mientras se encuentra trabajando el funcionario, en este caso los diputados, senadores e incluso el propio presidente, gozan de fuero, ¿no? Dentro o fuera de la Cámara, ¿no? Esto es inmunidad, se puede traducir en inmunidad, lo que quiere decir que ningún diputado o senador, y lo quiero decir, ninguno, puede ser detenido por la policía aunque cometa falta o incluso un delito o un crimen, antes de ser sometido, de hecho, puede existir el desafuero, que es quitarle la inmunidad. El Congreso de la Unión para ello, pues debe declarar, ¿no?, que procede a juzgarlo o no. Solo entonces se le podría juzgar como a cualquier otra persona, tanto senadores como diputados pierden o pueden perder el derecho de inmunidad en el momento en que concluye su trabajo en las cámaras. De hecho, una vez que termina su trabajo, bueno, pues ya no posee esta inmunidad y puede ser perseguido por la justicia. Vamos a suponer que existe un político corrupto, que casi no hay, de esos, ya saben ustedes que casi no hay, es rarísimo que exista un político corrupto, pero vamos a pensar que existen, ¿no? Y bueno, la Fiscalía Especializada o la Procuraduría va por él, abre una carpeta de investigación, pero tal cual no lo puede llevar, ¿no? No lo puede presentar ante la autoridad competente, ante el juez, porque goza de inmunidad. Tendría que primero pedirle a la Cámara que lo desafore, ¿no? Tenga este desafuero para que pues pierda la inmunidad al final de otra cuestión. Pero no es la única protección. Otra protección que tienen los legisladores es el derecho de hablar de lo que quieran, ¿no? Con absoluta libertad desde el estrado o en las cámaras. Y no solo ello, ¿no? No se les puede expresar
No, nadie puede permitírsele que no se le hable. Es decir, nadie puede evitar que los legisladores expresen de lo que quieran, del presidente, de cualquier ciudadano, de lo que sea. Pueden expresarse sin preocupación porque ello, pues para eso se habla del derecho parlamentario. Pero algo que hay que decir y algo que es muy sincero, en México acabamos de sufrir una noticia lamentable, terrible, execrable y todos los adjetivos descalificativos que puedan haber, porque un diputado federal del gobierno en el poder, esto es del partido en el gobierno, que obviamente está en el poder, que es Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, se le está acusando de tentativa de violación, ¿no? Digo, en México existe la presunción de inocencia, no voy yo a decir que es culpable o no, pero la información que se tiene es que en un hotel en la Ciudad de México, este diputado le manda a llamar a uno de sus colaboradores, que es un joven de 15 años, el joven de 15 años grita, llegan a auxiliarlo al hotel, los representantes de ¿no? Le hablan a la autoridad competente, lo llevan, lo presentan pues ante el Ministerio Público al diputado federal y este diputado federal pues aprovecha el fuero político, la inmunidad y queda libre horas después, ¿no? Claro, ya queda manchada la reputación y sobre todo pues ahí hay una carta que hay que seguir, ¿no? Ahí hay una cuestión que hay que seguir porque no podemos permitirnos ya en ningún nivel de gobierno, aunque sea el presidente de la República, no podemos permitirnos este tipo de violaciones a los derechos humanos y sobre todo ya estando en el siglo XXI en donde las libertades deben de ser realmente protegidas, este tipo de personas que creen que por estar revestidos de una inmunidad como es el foro político pueden hacer lo que quieran, pues no, se acabó y hay que perseguirlos y hay que meterlos a prisión y que se reivindiquen o que se reivindiquen. Y pongo otro ejemplo chusco en el caso mexicano, no todo es malo, hoy no quiero venir a hablar mal de mi país, pero hay que decir los ejemplos. Hay que evidenciar lo punible, hay que evidenciar lo corrupto, hay que evidenciar lo deleznable para que la gente no solamente se entristezca, para que la gente tome conciencia de lo que sucede en su país y no se quede sin hacer nada, que actúe. El otro ejemplo que les quiero proponer es el del instituto, y así se llama, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ¿no? Ya les digo yo que llega un nuevo presidente al poder, se llama Andrés Manuel López Obrador, con un corte de izquierda, nunca había gobernado la izquierda en México, todo el PRI gobernó durante más de 70 años, 12 años PAN, Partido de Acción Nacional, que es un partido de centro-derecha, y el Morena, que es el partido de izquierda. La izquierda nunca había gobernado en el país. Ahora que llegan, pues traen esta idea, ¿no? Que todos los demás fueron la mafia del poder, nosotros vamos a reivindicar la política, y crean este instituto para devolverle al pueblo robado. Pues, ¿qué creen, amigos que me están viendo? En este instituto se robaron las cosas. Los trabajadores del instituto se robaron las cosas. Entonces, es una ironía. No por nada, André Breton y todos los surrealistas europeos, cuando llegaban a México, decían es que México es un país surrealista, ¿no? Voy a cambiar la palabra porque surrealismo es un extranjerismo que no es correcto emplear en el habla hispana. México es un país suprarrealista, ¿no? Es un país, pero no solo México, todos los países de Latinoamérica suceden cosas irrisorias, suceden cosas que en ningún otro país sucederían. En Estados Unidos solo suceden en Disneylandia, ¿no? Es una cosa irrisoria completamente, pero es nuestra realidad. ¿Qué podemos hacer? Encauzar a las instituciones realmente, tener fiscales, tener un orbe de protección a la Constitución real y no este juego de pantomima que tenemos actualmente, de que llegan unos sin preparación. Es lamentable que en México tengamos elecciones en junio con gente que nada tienen que hacer en la política, que nunca conocieron la política y que solo están ahí para ganar votos real, ¿no? Para captar votos. Tenemos luchadores como candidatos a alcaldes, tenemos actrices, tenemos músicos, ya nada más falta que alguien de la farándula extrema se quiera lanzar de gobernador. Pues ya lo hay, un futbolista mexicano se va a lanzar a la gobernatura de Morelia, si no me equivoco. Entonces, en fin, cosas irrisorias que solo pasan en Disneylandia y en nuestra América Latina. Sí, bueno, en este caso concuerdo totalmente, José, aquí en Guatemala. Creo que es una mala competencia de mencionar los casos
Ángel, ahí Perdón, Alberto. ahí quería agregar yo, como lo estaba comentando José, que solo en Disneylandia pasaba eso. O sea, creo que hay uno similar en toda Latinoamérica, porque Guatemala no se queda un poco atrás. Aquí están unas cosas que parecen de chistes y chistes mal contados que se viven, ¿no? Y destaparon una cajita de Pandora en donde decía que fueran bloopers políticos, por no decir alguna otra cosa. Entonces, coincidimos bastante y sobre todo, ¿no? El plano político en Latinoamérica hay que seguirlo trabajando. Por eso es que existen los espacios de formación, tanto como donde está Estudiantes por la Libertad, eh, la Red Mundial de Jóvenes Políticos, que actualmente pues ahí está José, y los espacios de formación, que siempre, donde siempre está Surama, pues, acá en Guatemala, ¿no? Entonces es importante que siempre esté el trabajo de la juventud, porque si no somos nosotros, ¿quién? Básicamente. Totalmente, Alberto, totalmente. Y bueno, ahí sí que en este caso quiero cederle la palabra a Alejandro, que nos comente un poco acerca de qué acciones cree él que serían convenientes como para tener una democracia más sólida y pues también que nos comente un poco acerca del panorama allá en Perú. No, bueno, quisiera más bien a nuestros invitados alentarlos a, como a no discusión, sino a comentar ciertos puntos que me parecen poco triviales, más bien que son importantes, hay que destacar y hay que recalcar. ¿No? Cada uno tiene su propia realidad y sí, no podemos hacer concurso de cuáles de nuestros políticos son los más corruptos, cuáles son los más ineptos, cuáles son los más ladrones, no, pero sin embargo, compartimos también ciertas cosas y rescatamos que hay gente que en verdad, sobre todo los jóvenes, se esfuerzan por querer construir otra realidad. Y es que el punto es este, ¿no? No sé si todos coincidimos, pero los gobiernos muchas veces, más que ladrones, más que corruptos, son dejados. Y la dejadez ha implicado que, lamentablemente, al menos les puedo decir, hablar en título del Perú, hayamos causado un pueblo atrasado en materia intelectual. O sea, según el historiador Hugo Neira, un gran historiador peruano, dice el Perú es un país anti-intelectual, anticultural, por más de que tengamos una historia muy rica, muy variada, tan comparable con México, con Guatemala, que ustedes tienen culturas antiguas tan conocidas, inclusive acá, y el Perú también lo tiene. Pero eso no es solo cultura, cultura es más bien algo más, yo diría, intelectual, que es algo que permite, junto con la educación, permitir de que podamos elegir a mejores gobernantes y que la gente, sobre todo, no se deje engañar ante el primero que les ofrece el oro y el morro, que les ofrece siempre promesas y que solamente aparecen en momentos electorales. Y tal así es que analizamos en Estudiantes por la Libertad Perú un análisis previo a las elecciones de la primera vuelta. Ahora vamos a hacer un evento, obviamente, camino a la segunda vuelta, pero todavía a finales de mayo, porque la segunda vuelta es el primer domingo de junio acá en Perú. Y acá estamos de verdad que haciendo memes porque el peruano, al menos nosotros, tenemos la costumbre de por más tragedia que haya, somos de verdad bastante optimistas y todo lo que pase, si sean desgracias o sean tragedias, hacemos un meme de ello, ¿no? Ahora en Perú la segunda vuelta es entre dos candidatos de verdad detestables, de verdad impresentables para el extranjero. El primero es la sorpresa que fue Pedro Castillo, y ahí va mi punto. Este señor es de un partido de izquierda, pero izquierda rancia, o sea, no la izquierda progresista, que fue un fracaso, sí, hay que decirlo. En Perú las elecciones han demostrado que el progresismo no avanza, es un fracaso total, al menos acá en Perú. Ha demostrado que el Perú todavía es una sociedad conservadora. Y eso han demostrado porque los 5 primeros puestos en la primera vuelta han sido de candidatos que en sus planes de gobierno son sobre todo conservadores, ¿no? Entonces no hablan nada de progresismo. Los únicos dos candidatos progresistas que tenían agendas progresistas fracasaron, tuvieron muy poco o muy baja votación. Y el punto es de que tenemos al señor Pedro Castillo de una izquierda rancia que se autodenomina marxista-leninista, que es abiertamente amiga de Evo, de Maduro, de esta clase de socialismo del siglo XXI que más bien ha traído atraso a nuestros pueblos, y lo puedo decir abiertamente, y creo que allá también conocerán las barbaridades que ha hecho Chávez, que ahora hace Maduro, que están haciendo los Kirchner en Argentina y que están haciendo en Bolivia, ¿no? Ahora que el MAS ha vuelto, el movimiento al socialismo,
que en Ecuador también que hicimos un evento, felizmente, se salvó Ecuador del correísmo y del chavismo de nuevo. Sin embargo, acá corremos el riesgo de votar entre una izquierda rancia, muy vinculada acá en Perú, no hubo guerra civil, pero hubo una violencia terrorista muy grande en los 90, con dos grupos marxistas, maoísta y otro marxista-leninista, que más bien causó miles de peruanos muertos, la mayoría gente campesina, porque la violencia fue en la sierra y después se trasladó a la capital, a Lima. Y entonces, y el otro es la señora Keiko Fujimori, que es de una derecha populista y que es hija del expresidente que algunos lo llaman dictador Fujimori, que gobernó 10 años el Perú. Entonces tenemos a votar entre un modelo que sea el Fujimorismo, como le llaman, es sinónimo de corrupción, más o menos como tan desdeñable como quizás el PRI en algunos años de su gobierno, porque algunos en la ideología, acá menos en Perú tenemos una imagen del PRI como ideología, bastante buena y se adapta a otros partidos tradicionales en Perú, que ahora también no tienen presencia, pero el Fujimorismo acá más bien en Perú es sinónimo de corrupción, ¿no? Pero tenemos por otro lado a alguien que es abiertamente amigo del chavismo. Entonces no sabemos entre quién votar y lamentablemente no sé si acá pasa a veces en sus países que votamos por el mal menor. Y lo que nos preguntamos es cómo estos dos candidatos han terminado en la segunda vuelta, teniendo otras opciones como lo era, por ejemplo, Hernando de Soto, analizábamos ahí, no sé si lo conocen, es un gran economista, autor de libros como El otro sendero o El misterio del capital, que son libros que abiertamente liberales de todo el mundo los leen porque muestra cómo es la realidad económica de países subdesarrollados, ¿no? Lamentablemente el adjetivo es duro, pero hay que decirlo, ¿no? Y cómo hacer crecer, y que el informal, que no sé cómo será su economía, pero acá nuestra economía se sostiene con la gente independiente, trabajadores informales, independientes o emprendedores. Y lo que el Estado hace en lugar de ayudarlos es ponerles más trabas, más impuestos, más barreras. ¿Cómo la gente puede desarrollarse y puede progresar con eso? Entonces el debate, yo creo que sería mi pregunta, si es que son liberales o si es que no lo son, ¿cuáles serían los requisitos para que haya un partido liberal? Porque al terminar las elecciones nos preguntamos, ¿es factible un partido liberal aquí en Perú o libertario? Dijimos, es un poco difícil, la única rama del liberalismo que podría calar en la gente es el paleolibertarismo, lamentablemente, yo que he hecho algunos estudios en la sierra, a la gente poco o nada le importa la despenalización de las drogas, la agenda LGTBI, cosas que al menos, como les digo, a la gente en las alturas, en los pueblos pequeños no les importa, pero yo creo que a todos les importa progresar, a todos les importa desarrollarse, que no les pongan trabas, que puedan desarrollar su proyecto de vida como tal. Y si el Estado no les da facilidades, luz, agua, carreteras, que ellos mismos puedan desarrollarse al menos con menos barreras. Entonces, yo creo que mi pregunta para incentivar un poco el debate a los invitados sería, ¿ustedes en sus países ven factible la creación de un partido libertario? ¿Ven que es posible una nueva política o un nuevo partido con otro enfoque, no necesariamente liberal, que vean qué es lo que necesitan sus respectivos países? Alejandro, no sé si podrías repetir la pregunta que parece que se te entrecortó un poco. Sí, o sea, ¿ustedes cómo ven, o sea, de acuerdo a su realidad política, qué tipo de política se necesitaría, qué tipo de partido se necesitaría ahorita, cuál es la necesidad más grande de la gente, ¿no? O sea, digamos, ¿cuál sería la ideología, cuál sería, digamos, los principios que debería tener este nuevo partido o estos nuevos políticos para que en realidad puedan cumplir con las expectativas de la gente, ¿no? Y acabar quizás con esos partidos que ustedes han hablado, ¿no? Que a veces solamente aparecen en elecciones, que ya no se vota por partidos, sino por candidatos, ¿no? Un poco para acabar este círculo vicioso, ¿no? En nuestro país. Le cedemos el espacio a nuestros invitados. Cualquiera que quiera contestar la pregunta, bienvenido o bienvenido. Es muy interesante. Ahora le robaré el turno a Surama, si me lo permite. Pues mira, Ale, yo te soy sincero. Yo creo que el gran problema de las ideas de la libertad es que ni nosotros nos ponemos de acuerdo. Es la realidad, ¿no?
ni entre liberales nos ponemos de acuerdo, ¿no? Bueno, con decirte que hay concursos de ver quién es el más liberal, ¿no? Quién es el más liberal de la región. Eso me parece absurdo por completo, pero bueno, hay quienes juegan a ver quién es el más liberal, o quién conoce más autores, o quién te cita no sé qué tantos. No lo sé, los debates se ponen muy interesantes, por ejemplo, el que hubo apenas de Gloria con Laje, ¿no? Sobre el aborto y el posicionamiento de los liberales estuvo muy interesante. Ya cada uno de ustedes sabrá quién ganó, si es que ganó alguien o no ganó alguien. A mí me parece que un debate más que ganadores, hay argumentos, hay ideas rescatables. Tuve la oportunidad de estar hace no más de 2 semanas en un evento aquí en Ciudad de México con Kaiser y con Gloria Álvarez también, ¿no? Kaiser magistral como siempre, Gloria argumentando algunas cuestiones interesantes, estuvieron también por ahí algunos otros personajes importantes dentro del ámbito liberal. He tenido la oportunidad de conocer a los más de la escuela del Instituto Juan de Mariana, ¿no? En fin, muchos amigos conocidos que ustedes también seguro que conocen, y siempre se da el mismo tema entre liberales, ¿no? Que no nos ponemos de acuerdo. Que si uno es panarquista, que si uno es paleolibertario, que si uno es liberal clásico, que si otro es anarcoliberalista, en fin, anarcocapitalista. Nadie se pone de acuerdo con nadie. Yo te pregunto, para ser un partido político, lo primero que necesitas es organización. Si los liberales no nos organizamos, ¿tú crees que vamos a formar un partido político? Claro que no. Ahora, claro está, en México hay, no voy a decir nombres porque respeto mucho la imagen de las personas y sobre todo porque puedo omitir otros, entonces no estaría padre que yo emitiera juicios de valor aquí, pero yo conozco de buena fuente, de primera instancia, diputados de la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México, hoy Congreso de la Ciudad, o en la Cámara de Diputados, que tienen un corte liberal, ¿no? No te puedo decir cuál efectivamente es su corte, ¿no? No te puedo decir los autores que manejan, ni mucho menos, pero sé que son de un corte liberal, pero no son la mayoría. Y al no ser mayoría, se reprimen, se restringen, ¿no? ¿No les parece que incluso hay eventos que se hacen para liberales y única y exclusivamente para liberales? Como que son eventos tan, pero tan cerrados que nadie más los ve, a nadie más les interesa verlos, más que a los propios liberales, ¿no? O a lo sumo, alguien que llegó ahí por error y vio que existe algo que se llama liberalismo y cayó ahí, ¿no? Pero me parece que esa es la cuestión, que ni nosotros nos ponemos de acuerdo cómo vamos a formar un partido político. Segundo, los políticos actualmente son traficantes de miseria. ¿Por qué lo digo así? Porque ahí donde existe pobreza, ahí te van a decir que te van a dar tarjetas para la leche, tarjetas para la despensa, te van a dar donativos. Todo se trata de comprar el voto, todo se trata de cooptar a las masas, todo se trata de relegar a la democracia a una idea de un día. Y todos tienen una comunidad, todos tienen carácter. Entonces, yo te puedo decir, veo muy poco probable que en México surja un partido liberal, pero no solamente en México. Creo que a nivel internacional los pocos ejemplos que tenemos son casos excepcionales y sobre todo no hay quien les meta esa inyección de querer hacerlo. ¿Por qué? Porque los liberales o se dedican al tema docente, al tema académico, o se dedican al tema político, pero tras bambalinas. Yo no conozco en México un liberal que esté dando la batalla de frente. Bueno, sí conozco uno o dos, pero no se adjudican la bandera liberal. ¿Por qué? Porque no da votos. En México eso no da votos. Y te voy a explicar por qué no da votos. Porque a los liberales se nos trata de neoliberales, ¿no? Y este es el gran error. A nivel internacional, todo aquel que propugna por las ideas de la libertad en su mínima o máxima expresión es un neoliberal, ¿no? Aunque usted le diga que el término lo acuñó Alexander Rustov para criticar a los socialdemócratas, no, usted es un neoliberal, usted es un tecnócrata, entonces ya perdimos el piso, ya perdimos, yo creo, la batalla. Cuando la batalla por los argumentos se pierde, lo que vienen son los catorrazos, lo que viene son los golpes, y a eso sí no le entramos nosotros, porque yo considero, igual que Shakespeare, la pluma siempre tiene que ser más fuerte que la espada. No podemos comprar la democracia, no podemos pretender alcanzar la democracia con base en amedrentar al otro, con base en falacias al otro, con base en vituperar al otro, e incluso en México ya lo vivimos, con matar al otro.
que no se nos olvide que en México el propio PRI, se dice, no lo tengo constatado ni mucho menos, mataron a su candidato a la presidencia, Colosio, porque Colosio estaba contra a todo lo que el sistema priista tenía en consideración, ¿no? Entonces, terminan por matarlo y Colosio, una de sus frases más famosas era: veo a un México con hambre y sed de justicia. Y yo creo que efectivamente yo no nada más a un México, veo a una América Latina con hambre y sed de justicia por la democracia y sobre todo por la libertad. Yo podría concluir mi respuesta, y espero que haya sido una respuesta y no aquí una cosa rara, yo podría concluir mi intervención con lo que sigue. Si queremos una democracia real, propugnemos por una que sea liberal. Si no buscamos una democracia liberal, vamos a tener una democracia pegada al ente de las igualdades para todos, y ojo, todas las igualdades para todos me suena muy a derechos humanos, que estoy de acuerdo con ello, pero a un tono rojo, no quiero decir la otra palabra, ¿no? A un tono rojo, y ya sabemos lo que la bandera roja con amarillo ha terminado por traernos, ¿no? Yo solo iba a comentar la cuestión de cuando dijiste con votos, ¿no? Como que en Latinoamérica, o digamos en nuestros países, como que votan por hambre, ¿no? La cuestión esta de que te dan una lámina, en Guatemala, aquí, por ejemplo, hace como 2 campañas electorales, hubo un candidato que, hay una empresa que se llama Ferromax, ¿no? Por no hacer, por pagar la publicidad, pero estaba, literal, ibas con un ticket y un vale por 10 láminas. Las colas eran interminables ustedes en esta empresa, o sea, para que les dieran sus 10 láminas con ese vale que ya había votado. Imagínense, pues, que, que, que patético, incluso para que un partido político caiga así y que te compre por algo así, ¿no? Pero creo que se han dado cuenta que con esta pequeña artimaña pueden ellos como que gran cantidad de votos, y pues muy lamentable. De todo lado hay eso, las dádivas, los regalos. Exacto, jugando con el populismo, ¿no? O sea, y los sentimientos de la gente manipulándolos así. De verdad que esto sí es pero demasiado patético para mí incluso, ¿no? Pero bueno, creo que Surama nos tiene algo por comentar, ¿no? A ver si todavía está ahí. Sí, acá ando con un poquito de problemas en la señal, pero la verdad es que es rescatable cada una de las cosas que ustedes dijeron. Y pienso que en Guatemala, más que un gobierno conservador y un gobierno liberal, actualmente está siendo más como el populismo, más como de ofrecer y decir, bueno, les doy esto, les doy lo otro, que era basado como lo que decía Alberto, o sea, les damos láminas a cambio de su voto. Y es todo para ganar la simpatía de cada uno de los pobladores. Y realmente desde hace muchos años dejaron de existir en Guatemala los gobiernos conservadores y liberales como tal, pues ya no se puede ver como el ejemplo de gobiernos pasados, que podría decir dictatoriales, que sabemos nosotros. Ríos Montt hubo un gobierno completamente conservador que para poder hacer acciones se basaba en la misma religión, ¿verdad? O sea, y sabemos de que existe el conflicto armado interno, existe el genocidio en Guatemala, pero él todo lo hacía, bueno, en nombre de Dios, y sabemos aún y conocemos de que vamos al Congreso y podemos nosotros ver cosas relacionadas a la religión, banderas de países que están meramente enfocados en la religión, como es la bandera de Israel. Aquí en Retableo incluso los funcionarios pasados hicieron un parque y una avenida a Israel, porque decían ellos que, bueno, gracias a esto y a la intervención y a la religión, era que podíamos tener más y más cosas. Creo que este es otro de los problemas que existe en Guatemala, que los mismos partidos políticos, como saben que Guatemala es un país religioso, aunque en la Constitución se dice que es laico, bueno, tomamos la religión y cada hecho que van a hacer es como vamos a un evento y mencionamos a Dios. Esto con tal de mantener a los grupos religiosos, la simpatía de estos mismos, y es cosa que debemos de ir haciendo diferente. Creo que es importante de que existan partidos meramente liberales, que más que solo de ofrecer y ser populistas, de que al final lo que dicen con lo que hacen no tienen relación, porque podemos ver 2015, Jimmy Morales, que
cansado de lo que ya existía con la corrupción en el 2015, se creyó y al final fue como el voto de votar por el menos peor, que fue lo que como guatemaltecos no debimos de hacer. En este caso, Jimmy Morales terminó siendo peor de lo peor. Ya venía un Otto Pérez Molina con un caso La Línea, que realmente, posiblemente en México se pudo haber escuchado esto, de cómo con los guatemaltecos salíamos a manifestar, porque ya sabíamos esto y volvimos a caer a lo mismo. Después, 2016, 2017, 2018, salíamos a manifestar, pero ya no era de la misma manera, ya como que también el guatemalteco dijo, bueno, ni modo, ¿verdad? Es como, dejemos que termine y ya votamos por otro presidente y ahorita estamos cayendo en lo mismo. Ya tenemos un Yamatei con millones de quetzales que aún no sabemos dónde están, pero ustedes pueden ver videos anteriores, incluso vino aquí a Retableo diciendo que él no iba a ser un hijo de la más, ¿verdad? Entonces, creo que al final ahí podemos ver un claro ejemplo del populismo, que únicamente se trató de ganar la simpatía, incluso yendo a comunidades, a áreas que realmente estaban alejadas y para terminar siendo algo de lo mismo. Por eso es importante que como jóvenes también nos involucremos dentro de la misma política, que sin importar que somos muy jóvenes y en Guatemala también existe el problema del adultocentrismo, perdamos el miedo, tanto hombres y mujeres, porque las mujeres también somos atacadas al momento de que nosotros queremos incidir dentro de la política. Podemos ver claros ejemplos de que en el 2019 las mujeres que se postularon para diferentes, como alcaldes, incluso dentro de los consejos, fueron victimizadas. Porque, por ejemplo, no descarto que desde nuestro entorno tenemos una vida personal, pero entonces se comenzaron a hacer hasta, se viralizaron videos íntimos de estas personas que se postulaban. Entonces creo que ahí se pierde como el juego de realmente qué es lo que se busca. Y más que solo atacar a la juventud y a las mujeres como tal, debemos de apoyarlos. Debemos de formarnos e informarnos por quién vamos a votar, cuál es su antecedente. Por ejemplo, el presidente actual fue y estuvo parte de la penitenciaría. Ya se conocía que existían como cosas que no debían de ser, cosas ilícitas, pero sin embargo, ahí está como presidente. Creo que esto es lo que ya estamos haciendo, pero yo tengo la confianza que para las siguientes elecciones ya existamos más jóvenes formados e informados y se pierda esta línea que ya se tiene, ¿verdad? Del normalizar, que bueno, votemos por el menos peor otra vez, o el voto de, existe algo, una frase que se menciona en Guatemala, que es como, se tiene la línea de que el que quedó en segundo lugar es el que para las siguientes elecciones posiblemente es el que va a ganar. Pero ¿qué se hizo en el 2016? Para que ya no quedara esto, se le dio el voto al nuevo candidato, porque tenemos el ejemplo de que Jimmy Morales era sus primeras elecciones para presidencial. Y bueno, dijimos, bueno, porque ya era actor, porque lo conocíamos a través de Moralejas, como muchos sabemos, dijimos, bueno, votemos por este, ¿verdad? A ver qué tal nos sale. Y nos terminó siendo peor, terminó siendo, actualmente ya se está conociendo, o se está por conocer un antejuicio contra él, porque saliendo de la presidencia, ¿qué hizo este señor? Correr al Parlamento centroamericano para seguir teniendo el antejuicio. Entonces creo que son cosas que ya sabemos que ya no están bien y sin embargo el sistema de una u otra forma no está siendo actualizado. Era como lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Ya el sistema guatemalteco no evolucionó con la sociedad y nosotros debemos de velar también y de obligar, porque esto ya no es como de darle la opción a nuestros diputados a que a ellos hagan lo que ellos quieren, ¿verdad? Sino obliguémoslos, busquémoslos, abramos espacio para hablar con ellos y conversar de que realmente ya estamos cansados de esto y decirles, bueno, ya es hora, ya es momento de que legislen algo nuevo, algo que ya no tenga tantas lagunas o tantas derogaciones, modificaciones como lo tienen diferentes leyes en Guatemala. La verdad sí, muchas gracias por sus palabras. Creo que ya, no sé si
los moderadores tienen algunas palabras, pero para que no se me pierda la idea, una sugerencia a todos ustedes, ahora que están acá, justo lo que dijo José es importante. No hay a veces eventos que sean para el público en general, ¿no? A veces se hacen eventos muy formales, muy intelectuales, o que siempre están relacionados con economía, política y derecho, y desde un punto de vista liberal, que atrae solamente a los profesionales de esas materias, de esas áreas, y a liberales, nada más. No alientan al público en general a que se interese en eso. Incentivarlos, invitarlos a todos, que una forma de difundir las ideas es hacer eventos un poco más informales, con cosas que a todo el mundo le atraigan. Ejemplo, liberalismo y música. Ejemplo, liberalismo y cine. Ejemplo, liberalismo y cultura pop. Ejemplo, liberalismo y cultura autóctona. Liberalismo y fútbol, por ejemplo, como un evento que no es mi afán promocionar, pero que vamos a tener mañana en Estudiantes por la Libertad Perú, debatiendo si es bueno o no la Superliga, por ejemplo, de Europa. Entonces, cosas así, yo creo que acá en todos los países, acá a público, incluyendo hombres y mujeres, jóvenes y viejos, les gusta el fútbol, ¿no? Entonces, cosas así, pero con un enfoque liberal, yo creo que pueden atraer a más gente. Solamente queda a fin de ustedes averiguar cuáles son los que más pueden rescatar y hacerlos. Combinándolo siempre desde un punto de vista liberal, yo creo que pueden tener más gente, más audiencia. Totalmente, Alejandro. Bueno, ya a manera de conclusión, por mi parte, agradecerles a todos los presentes por tomarse el tiempo de formar parte de este conversatorio, así como a todas las personas que a bien están conectadas para poder ver esta transmisión. Agradecerles infinitamente por su tiempo y pues a modo de conclusión creo yo que es muy importante el que nosotros vayamos creando estos espacios de diálogo, que nos informemos, que participemos sobre todo, ¿verdad? Puede que pensemos que nuestras acciones van a ser como gotas de agua, pero recordemos que a fin de cuentas el océano es una suma de gotas, ¿verdad? Entonces, pues, sin más, les cedo el espacio a nuestros invitados y a los moderadores para que puedan dar unas palabras finales y puedan también despedirse. Así que en este caso, les cedo el espacio a Surama, posteriormente a José y por último a nuestros moderadores Alberto y Alejandro. Muchas gracias. Gracias. Pues nuevamente agradecerles por dar este espacio. Mucho gusto de conocerte, José. Realmente me agradó bastante tu conocimiento, es muy importante y seguramente yo lo voy a llevar. También sabes que eres aquí bienvenido a Guatemala cuando quieras, con Alberto y Ángel, que estamos en la disponibilidad completa. Pues yo concluiría recordando y mencionando la importancia que tenemos la juventud dentro de las elecciones. En Guatemala somos un porcentaje muy alto al momento de votar y esto puede hacer de que en las siguientes elecciones hagamos el cambio, que ya no sigamos con lo mismo, que cambiemos la vieja política que actualmente ha estado abarcando a Guatemala. Y pues también debemos de conocer como qué es lo malo y qué es lo bueno, qué es lo que nos puede aportar. Invito también a personas que ya han estado creando espacios de formación, que lo sigan haciendo, pero que también se vean al nivel comunitario, que no lo centralicen en la capital, que no lo centralicen tanto en la zona urbana, sino también en el área rural, que es una de las partes que es importante para que en las siguientes elecciones no digamos, bueno, es que los de las comunidades son los acarreados, ¿verdad? Que cambiemos eso, que solo en lugar de señalar, nosotros también nos comprometamos con nuestro país, que al final es donde vivimos y es lo que se está sucediendo en la actualidad y lo que nos va a repercutir para los siguientes años. Con esto me despido y muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Urama. El honor ha sido todo mío compartir los espacios contigo. Y ahora que estás hablando del pueblo hermano Guatemala, hace no mucho leí al maestro guatemalteco Miguel Ángel Asturias y recuerdo Torotumbo. Y hoy los políticos nos quieren hacer como el alquilador de disfraces Tamagás, ¿no? Nos quieren violentar, nos quieren ultrajar, nos quieren mancillar, como así lo hiciera Tamagás con Natividad Quintuche, esta pobre niña de 7 años, y bueno, pues la violó
y le echó la culpa al diablo, ¿no? Al carne cruda, le decía Miguel Ángel Asturias, y yo creo que la política hoy es así, ¿no? Los tamagaces son los políticos, Natividad Quintuche somos todos nosotros, los electores, y el diablo es el bien común. No hay peor diablo, no hay peor error que la idea del bien común. No existe eso. Esa idea del bien común del siglo XVIII rusoniana hay que tenerla ya que borrar de la historia y solamente dejarlo como un proceso histórico, pero no hay que creérnosla. El bien común nos ha hecho tantísimo daño a nuestros países porque en pro del bien común se han hecho atrocidades, en serio, en pro del bien común se han hecho muchas atrocidades. Y bueno, quería rescatar al maestro Miguel Ángel Asturias y concluyo con otro maestro, en este caso mexicano, Octavio Paz, con un poema que se llama Hermandad, si usted me lo permite, quisiera terminar así, y dice como a continuación, leo: soy humano, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo, también soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Amigos José, Surama, Alejandro, Ángel, hoy fuimos deletreados, deletreamos, hoy somos, existimos, fuimos, y nosotros, los de hace 1 hora y media, ya no somos los mismos, somos mejores. Muchas gracias, buenas noches, gracias, es Libertad Guatemala, gracias a usted que nos siguió, hasta entonces. Muchas gracias a ti, más bien, José. Yo creo que no sé si tienen algo más que decir. Yo, a nombre más bien del equipo de Latinoamérica Elige, yo quiero agradecerles por estar viendo. No quiero dejar un comentario que dijo Javier en Facebook, y solamente comentarle a él que más bien, bueno, estimado Javier, la izquierda lamentablemente siempre va a estar ahí pugnando por querer resurgir. Solamente te digo que la izquierda en verdad que quiera aportar a la democracia tiene que ser una, bueno, partidario yo más, que sea un socialliberalismo, que nunca descuide al individuo como tal, y yo creo que una izquierda así, que busque el bien común, pero sin menospreciar y sin dilapidar al individuo como tal, que es lo que hace la izquierda recalcitrante en todos nuestros países, esa sería la que aporta, ¿no? La que aportaría como tal. Y después invitarlos, la próxima semana, el próximo viernes vamos a estar con El Salvador, igual en otro programa de Latinoamérica Elige. Espero también contar con vuestra atención y darles más bien ya por clausurado este evento, agradecerles por todas las atenciones, por haberse tomado el tiempo de estar aquí y más bien hasta un muy, muy, muy próximo evento. Espero que no sea pronto, que no sea muy largo, distante el tiempo, que pronto esto también, esta pesadilla del COVID, de la pandemia, llegue a su fin y que nos podamos encontrar quizás en un retiro ya presencial entre coordinadores de toda Latinoamérica. La verdad es que lo estoy deseando desde hace mucho tiempo y espero que en 2022 con fuerza ya lo hagamos. Por supuesto, ¿no?